Armagedón, las naciones marchan contra Israel, el fin está más cerca de lo que piensas. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En algún lugar del mundo, mientras lees estas palabras, una madre enciende una vela por sus hijos que han partido a la guerra. Un soldado acaricia una fotografía arrugada antes de subir a un tanque. Un líder político pronuncia discursos llenos de promesas de paz, mientras firma acuerdos secretos de destrucción. Y, en medio de todo, un nombre resuena como eco eterno, Israel. Muchos se preguntan por qué un país tan pequeño, apenas visible en el mapa, despierta tanto interés, tanta pasión, tanto odio. Desde la antigüedad hasta nuestros días, Israel ha sido el corazón palpitante de la historia bíblica. Es más que tierra, más que frontera, es testimonio viviente de un pacto entre Dios y la humanidad. Es promesa. Es herida. Es esperanza. La Biblia nos habla del Armagedón, un evento final que reunirá a todas las naciones en una batalla decisiva. Apocalipsis 16, 14-16 lo describe con una claridad que eriza la piel, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta reunión no es metáfora. Es una advertencia. Pero para comprender por qué todo culmina allí, primero debemos recordar el principio. Génesis 12:3 relata la promesa de Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Israel no es una nación cualquiera. Es símbolo de la fidelidad divina, pero también blanco de todas las fuerzas que se rebelan contra él. Hoy vemos cómo se levantan alianzas. Noticias que antes parecían lejanas, hoy golpean nuestra puerta. Irán lanza amenazas, grupos extremistas fortalecen su poder, potencias mundiales juegan un ajedrez peligroso con armas y tratados. Y en medio de todo, Jerusalén, la ciudad de la paz, se convierte en un polvorín de tensión. El profeta Zacarías advirtió que llegaría el día en que todas las naciones se reunirían contra Jerusalén. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Zacarías 12, 2,9. Esas palabras resuenan hoy con una fuerza inquietante. ¿Casualidad? No. Las escrituras no dejan espacio para la casualidad. Cada alianza, cada tratado, cada explosión en la frontera, cada acuerdo roto, cada discurso de odio, todo apunta hacia el cumplimiento de lo que ya fue escrito. Los satélites observan desde el cielo, pero pocos ven lo que realmente ocurre en el ámbito espiritual. Mientras tanto, la humanidad distraída sigue adelante. Celebramos, compramos, planeamos vacaciones, compartimos fotos de comida, mientras sobre nuestras cabezas se teje una red de eventos que desembocará en la batalla final. Armagedón no es solo un campo de batalla físico. Es la última manifestación de una lucha que comenzó cuando Lucifer se rebeló en el cielo. Es la culminación del enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Muchos piensan que aún falta mucho tiempo. Que es cuento de ancianos, mito de predicadores. Pero quienes estudian las escrituras saben leer las señales, rumores de guerras, terremotos, pestes, corazones fríos, la fe debilitándose. Todo se combina para preparar el escenario. Y en el centro, Israel. ¿Estás preparado para lo que significa ver a las naciones marchar contra Israel? ¿Qué lugar ocuparás tú? Porque nadie podrá permanecer neutral cuando llegue ese día. Apocalipsis no es una fábula para asustar niños, es una carta de amor y advertencia para la humanidad. Esta es solo la primera pieza del rompecabezas. En la próxima parte, profundizaremos en las coaliciones modernas, los nombres, los actores, las potencias que ya se alinean, muchas veces sin saberlo, para cumplir un guión que fue escrito hace miles de años. Un guión que sigue avanzando, segundo a segundo. El fin está más cerca de lo que piensas. Y cada día que pasa es un paso más hacia ese valle llamado Armagedón, donde se decidirá el destino de Israel y el tuyo.
Mientras el mundo duerme en la ilusión de que la paz puede negociarse en una mesa llena de papeles y firmas, la Escritura nos advierte que habrá un falso sentido de seguridad. El apóstol Pablo lo dijo claramente en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y, sin embargo, aún hoy muchos cierran los ojos ante la realidad espiritual que se gesta detrás de cada cumbre diplomática y cada tratado aparentemente noble. El escenario se sigue preparando. Mientras los noticieros anuncian pactos de paz entre naciones históricamente enemigas, se fortalecen alianzas ocultas. Las potencias se arman hasta los dientes, gastando millones en tecnología bélica. Oriente Medio se convierte en un tablero donde cada movimiento es calculado, y cada palabra lanzada a la prensa es solo la punta del iceberg. Israel, como siempre, queda en el centro de la tormenta. Ezequiel 38 y 39 hablan de Gog y Magog, nombres que despiertan escalofríos en quienes estudian la profecía bíblica. Se describe una coalición de pueblos del norte que se levantarán para invadir la tierra de Israel, impulsados por un odio ancestral y por la mano invisible que guía los hilos de la historia. Muchos eruditos asocian a Gog con potencias del norte lejano, pueblos que hoy poseen arsenales nucleares y ejércitos colosales. En la actualidad, basta observar cómo Rusia, Irán, Turquía y otros actores se acercan entre sí con intereses comunes, desafiar a Occidente y, sobre todo, cercar a Israel. Cada cumbre política, cada ejercicio militar conjunto, cada tratado de cooperación es como una pieza que encaja en un rompecabezas milenario. Y detrás de cada líder humano, se agitan fuerzas espirituales, invisibles a los ojos, pero reales en su intención de destruir lo que Dios declaró bendito. En Zacarías 14 leemos una visión aún más directa, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, Zacarías 14, 1, 2. La palabra es clara, no es una cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Las naciones marcharán, y lo harán con un odio que sobrepasa la política. Es un odio espiritual, una rebelión contra el pacto eterno que Dios estableció. Pero no debemos ver esto solo como algo lejano, una guerra de tanques y misiles. Esta batalla final tiene una dimensión espiritual que ya está activa hoy. Millones de corazones se enfrían ante Dios, la fe es burlada, la palabra es tergiversada o ignorada. La lucha comienza en el corazón humano antes de estallar en las fronteras de Israel. Mientras tanto, muchos creyentes viven distraídos. Las iglesias se llenan de mensajes motivacionales, pero olvidan la urgencia de preparar al pueblo para los tiempos finales. Se predica prosperidad, pero se silencia la profecía. Se canta de victoria, pero pocos ayunan o velan por discernir la verdad. Y así, mientras nos entretenemos con promesas de comodidad, la realidad se encamina hacia el valle de la decisión. En Joel 3:2, Dios declara, reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esta no es solo una imagen poética, es una sentencia firme de un Dios que no olvida su pacto. El Armagedón, aunque terrible, es la confirmación de que Dios sigue en control. Las fuerzas del mal se confabulan, pero solo llegarán tan lejos como Él permita. Nada se escapa de su plan. Y para los que esperan en Él, esta guerra final no debe ser causa de miedo, sino de preparación y esperanza. Porque tras la batalla, viene la redención definitiva. Entonces, mientras las naciones se arman, ¿qué haremos nosotros? ¿Permaneceremos indiferentes o despertaremos del letargo espiritual? ¿Seguiremos viviendo como si todo fuera normal, o levantaremos nuestras voces en oración, intercesión y proclamación de la verdad? El reloj avanza sin pausa. Cada declaración de guerra, cada soldado movilizado, cada alianza sellada es como un tambor que marca el paso de un ejército invisible. Pronto, lo espiritual se manifestará con poder en lo físico, y el mundo entenderá que nada puede oponerse al propósito de Dios. En la siguiente parte, exploraremos cómo la Biblia describe la reacción de Israel, el papel de los creyentes en medio de este escenario y por qué este pequeño territorio será el epicentro del mayor enfrentamiento de la historia humana.
La pregunta sigue viva: ¿serás espectador o estarás del lado correcto cuando llegue el día? Cuando se habla del fin de los tiempos, muchos imaginan escenas apocalípticas cargadas de fuego, ruinas y ejércitos colosales. Y sí, la Escritura describe imágenes poderosas de destrucción y juicio, pero pocos comprenden la dimensión espiritual y emocional de lo que significará para Israel y para quienes aún conservan la fe. Porque cuando las naciones marchen contra Jerusalén, no solo se librará una batalla de tanques y soldados, sino una guerra por la fe, la esperanza y la fidelidad a Dios. En Zacarías 12:3, Dios declara con firmeza: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. No se trata de una metáfora, Jerusalén será la piedra que nadie podrá levantar sin herirse. Las potencias del mundo se unirán con un objetivo común: borrar del mapa a Israel, silenciar la promesa que Dios selló con Abraham y David. Pero, al intentarlo, chocarán directamente con la mano del Altísimo. Hoy vemos señales que parecían imposibles décadas atrás. Países que antes eran enemigos irreconciliables, hoy cooperan en nombre de intereses estratégicos. Los medios distraen con cifras económicas y pactos de energía, pero tras bambalinas se urden conspiraciones para aislar y presionar a Israel. Se firman resoluciones en organismos internacionales, se multiplican movimientos de boicot, se financian grupos extremistas que siembran terror en cada frontera. Y sin embargo, Israel sigue en pie. Rodeado, pero firme. Porque detrás de cada soldado israelí hay una historia ancestral de resistencia que no se explica sin lo sobrenatural. Pero, ¿qué pasa dentro de Israel? ¿Cómo se prepara una nación para enfrentar lo imposible? La Escritura muestra que, en el tiempo del fin, Israel se encontrará solo, abandonado por sus supuestos aliados. Zacarías 12:9 reafirma: y en aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Es decir, cuando todo parezca perdido, Dios mismo intervendrá. No será la tecnología militar ni la diplomacia lo que sostendrá a Israel, será la intervención directa del Señor. Sin embargo, este momento de crisis extrema será también un tiempo de revelación. El profeta Zacarías dice algo impactante en 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. En medio de la guerra más feroz, muchos abrirán los ojos y reconocerán al Mesías. El Armagedón no es solo juicio, es oportunidad de restauración para un pueblo que, por generaciones, caminó con velos espirituales. Para los creyentes, ver esto suceder será señal inequívoca de que la palabra es viva y verdadera. Pero también será una llamada de urgencia. Hoy, millones de cristianos viven distraídos, construyendo templos hermosos mientras descuidan la oración y la intercesión por Israel. Romanos 11, 17-18 nos recuerda que los gentiles somos injertados en el olivo, alimentados por la misma raíz. No somos ajenos, lo que le pase a Israel nos afecta espiritualmente. Mientras tanto, muchos preguntan: ¿qué podemos hacer nosotros ante semejante escenario? ¿Acaso nuestras voces importan frente a ejércitos y gobiernos? La respuesta es clara: sí. La Escritura está llena de ejemplos de cómo la oración de un justo puede cambiar el curso de una nación. Moisés intercedió por Israel en el desierto, Daniel clamó en Babilonia, Esther arriesgó su vida para interceder ante un rey pagano. Hoy, cada creyente tiene en sus manos la misma arma, la oración ferviente. Pero orar no basta si el corazón está dividido. Este es tiempo de arrepentimiento genuino, de volver a la palabra, de entender que nuestra fe no es un ritual dominical, sino una relación viva con un Dios que reina sobre reyes y naciones. Es tiempo de despertar a nuestros hijos, enseñarles la verdad, hablarles del Israel profético, del retorno de Cristo y del juicio que viene. Mientras algunos se burlan y dicen: nada pasará, siempre ha habido guerras, los que tienen ojos para ver reconocen que nunca antes la escena estuvo tan alineada como hoy. Nunca antes las profecías parecieron encajar tan perfectamente en los titulares de cada día. Y cada soldado desplegado, cada misil apuntando a Jerusalén, cada discurso encendido en la ONU es una confirmación de que el reloj profético sigue corriendo.
En la siguiente parte, veremos cómo la batalla de Armagedón conecta con el regreso triunfal de Cristo, el destino de las naciones que se levanten contra Israel y la promesa gloriosa de un reino de paz. Porque detrás del estruendo de la guerra, hay una esperanza inquebrantable, el Rey de Reyes vendrá, y ningún ejército podrá detener su justicia. El Armagedón se acerca. Las naciones marchan. Israel está rodeado. Pero los cielos se abrirán. Y cuando eso ocurra, el mundo sabrá que el Dios de Israel nunca abandona su promesa. Mientras el eco de los tambores de guerra resuena en los valles y montañas que rodean Jerusalén, muchos corazones alrededor del mundo siguen indiferentes, entretenidos con distracciones que oscurecen la urgencia de los tiempos. Pero para aquellos que escudriñan las Escrituras, cada noticia, cada alianza militar, cada protesta y cada declaración de odio contra Israel es como un ladrillo que construye la antesala de la batalla final, Armagedón. En Apocalipsis 19, la visión del apóstol Juan nos muestra que el Armagedón no es solo una confrontación entre ejércitos humanos. Es la irrupción de lo divino en medio de la rebelión humana. Juan escribe, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. Este no es otro que Jesucristo, quien volverá como Rey conquistador, no como Cordero sacrificado. Su regreso marcará el desenlace de la rebelión de las naciones. Pero, ¿por qué tantas naciones, culturas y religiones distintas coinciden en un mismo deseo de borrar a Israel? La respuesta está en la raíz espiritual. Israel es el testimonio viviente de que Dios cumple sus promesas. Su existencia, contra toda lógica humana, es una ofensa para quienes rechazan la soberanía divina. Por eso Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, inspira odios, alimenta ideologías extremas y seduce gobiernos enteros para alinear sus armas contra Jerusalén. No olvidemos que Jerusalén es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Fue allí donde Abraham ofreció a Isaac, donde Salomón levantó el templo, donde Cristo fue crucificado y resucitó. Y será allí donde Él pondrá sus pies otra vez. Zacarías 14:4 lo describe con exactitud, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. El escenario final ya está marcado, el lugar está preparado. Mientras tanto, la rebelión se cocina en corazones endurecidos. Gobiernos poderosos, impulsados por intereses geopolíticos y espirituales, diseñan estrategias para aislar a Israel. La ONU emite resoluciones que debilitan su legitimidad. Universidades propagan narrativas que demonizan su derecho a existir. Incluso dentro de naciones aliadas, crecen movimientos que exigen cortar la ayuda y la protección. Todo forma parte de un mismo espíritu, preparar el cerco. En este tiempo crítico, la iglesia verdadera no puede permanecer muda. Muchos creyentes se preguntan, ¿qué podemos hacer frente a un conflicto de tal magnitud? La Biblia da una respuesta clara, velad y orad. No como un acto ritual vacío, sino como un clamor ardiente que se alinea con el corazón de Dios. Isaías 62, 6-7 declara, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás, y no le deis tregua, hasta que restablezca, hasta que ponga a Jerusalén por alabanza en la tierra. Tú y yo somos esos centinelas. Es tiempo de recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Efesios 6:12 nos recuerda que la verdadera batalla se libra en el ámbito espiritual, contra principados, potestades y huestes de maldad. Cada oración sincera, cada intercesión por Israel, cada palabra profética levantada desde un corazón limpio, es un misil espiritual que impacta el reino de las tinieblas. Mientras la tormenta se acumula sobre Oriente Medio, las señales se multiplican. Rumores de guerras, inestabilidad económica global, tensiones religiosas y un mundo que clama por un líder que ofrezca paz y seguridad. Muchos creen que de ese clamor surgirá la figura del anticristo, un gobernante carismático que engañará a las masas, ofrecerá tratados de paz y, finalmente, traicionará a Israel, desencadenando el clímax de la gran tribulación. Apocalipsis y Daniel se entrelazan para mostrar este periodo de engaño y traición.
Daniel 9:27 habla de un pacto que será roto a la mitad de la semana, señal de que la aparente paz es solo la antesala de la mayor traición. Cuando Israel confíe en un pacto humano, descubrirá que solo el Mesías es digno de confianza. Frente a este panorama, ¿qué actitud deberíamos tener? No basta con acumular información profética. Dios nos llama a vivir despiertos, con lámparas encendidas y aceite suficiente para no ser sorprendidos. Como las vírgenes prudentes de Mateo 25, debemos vigilar, compartir el mensaje, clamar por discernimiento y fortalecer la fe de nuestros hogares. La batalla se acerca, pero no es motivo de miedo. Para los hijos de Dios, es motivo de esperanza. Porque cada paso de las naciones contra Israel confirma que la venida del Rey está a las puertas. Cada intento de borrar a Jerusalén solo acelerará su glorificación. Y cada mentira lanzada contra el pueblo elegido será respondida con la verdad eterna. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo la humanidad entera será dividida, los que marchan contra Dios y los que se mantienen fieles a su pacto. Veremos qué sucederá con los ejércitos en el Valle de Megido y cómo la intervención divina transformará el horror en victoria final para el reino de Dios. Cuando hablamos de Armagedón, es imposible ignorar la escena final descrita en Apocalipsis: multitudes reunidas, ejércitos colosales, armas apuntando hacia Jerusalén, líderes cegados por la arrogancia y pueblos enteros creyendo que, por fin, podrán borrar de la historia el nombre de Israel. Pero la Escritura revela algo que muchos pasan por alto: el Armagedón no es una derrota para el pueblo de Dios, sino el principio del fin para la rebelión humana. En Apocalipsis 16, 14-16 leemos que espíritus inmundos, enviados por el dragón, la bestia y el falso profeta, engañan a los reyes de la tierra para reunirlos para la gran batalla. Es una convocatoria global, impulsada por el mismo adversario que desde el Edén intenta desviar el corazón humano. Pero incluso en su astucia, Satanás no controla el resultado final. Porque, en realidad, es Dios quien permite que las naciones se junten para ejecutar su juicio sobre ellas. El Valle de Megido, identificado como el escenario físico de esta confrontación, es un lugar cargado de historia. Fue allí donde Débora y Barak derrotaron a Sísara, donde Gedeón venció a los madianitas y donde el rey Josías cayó en batalla. Es como si Dios hubiera reservado ese valle para la última gran confrontación, un recordatorio de que, aunque los hombres luchan, la victoria pertenece al Señor. Zacarías 14 amplía la escena: y Jehová saldrá y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:3. En medio de la batalla más feroz, cuando Israel esté rodeado y sin salida, el cielo se abrirá. El Mesías descenderá sobre el monte de los olivos, y su sola presencia desatará un cataclismo que dividirá la tierra y dispersará a los enemigos. Los ejércitos, convencidos de su poderío, quedarán paralizados ante la gloria del Rey de Reyes. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. No habrá refugio para quienes se levantaron contra Israel y contra el ungido de Dios. Pero este juicio no será solo físico. Será espiritual y moral. Cada nación será confrontada por su postura ante Israel y, más profundamente, ante Cristo mismo. Mateo 25, 31-32 describe cómo, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, todas las naciones serán reunidas delante de él y serán separadas como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Las decisiones tomadas hoy, las alianzas forjadas, los silencios cómplices y las traiciones abiertas serán expuestas ante aquel que ve el corazón. Mientras tanto, la humanidad seguirá dividida entre dos multitudes, la que marcha contra Dios y la que permanece fiel. En medio del caos, millones se darán cuenta, demasiado tarde, de que fueron engañados. Los que despreciaron la palabra verán la gloria del Rey a quien rechazaron. Y los que permanecieron firmes, muchas veces en soledad y persecución, serán vindicados ante todo ojo. Es aquí donde la Iglesia, hoy, tiene una responsabilidad ineludible. No podemos limitarnos a observar los titulares. Debemos proclamar con valentía que la salvación aún está abierta. Que Cristo viene, no como un líder religioso, sino como juez y soberano. Que cada vida cuenta, que cada oración importa,
que cada testimonio es una chispa que puede encender un corazón dormido. La profecía no existe para satisfacer la curiosidad, sino para despertar la urgencia de vivir en santidad. Pedro lo expresó claramente en 2 Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Saber que el Armagedón se acerca no debería producir pánico en los hijos de Dios, sino un fuego interior para predicar, orar y velar. En este punto de la historia, cada uno decide de qué lado está. No basta con simpatizar con Israel o emocionarse con las profecías. Es un llamado a alinearse con el propósito eterno de Dios, a levantar muros de oración, a sostener la fe incluso cuando el mundo grita que todo es mito y superstición. El valle de Megiddo espera. Las naciones afinan sus armas. Pero el rey ya tiene su día marcado en el calendario eterno. Y cuando él se levante, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En la siguiente parte, exploraremos cómo este desenlace dará paso al reino milenial, la restauración prometida para Israel y la esperanza para los que perseveren hasta el fin. Porque tras la noche más oscura, amanece el sol de justicia. Cuando la espada del rey caiga sobre las naciones reunidas en el valle de Megiddo, la tierra temblará como nunca antes. Los profetas lo anunciaron y el apóstol Juan lo vio con sus propios ojos. La última gran batalla no es solo el fin de una era, sino el umbral que da paso a una restauración prometida desde tiempos antiguos. Para Israel, la noche más oscura marcará el amanecer de su redención total. Y para la humanidad, el final de la rebelión abrirá el camino a un reino de justicia y paz bajo el gobierno del Mesías. Muchos cristianos hoy escuchan la palabra milenio sin entender su magnitud. Pero la Escritura es clara. Después de la derrota de las fuerzas del anticristo y de las naciones que se atrevieron a desafiar a Dios, Cristo establecerá su reino milenial en la tierra. Apocalipsis 20, 4-6 describe esta escena gloriosa, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Será un tiempo donde la tierra conocerá la verdadera paz, no la que prometen los tratados humanos, sino la que emana del trono de aquel que es príncipe de paz. Israel, que durante siglos ha sufrido persecución, diáspora y desprecio, será exaltado como cabeza de las naciones. Isaías 2:3 lo profetiza con palabras que aún hoy estremecen: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Jerusalén será la capital espiritual y política del mundo, no bajo dominio humano, sino bajo el reinado perfecto de Cristo. Imagina por un momento, tierras que hoy conocen solo guerra y destrucción, florecerán. Espadas convertidas en arados, cañones silenciados por cantos de alabanza. Los profetas hablaban de lobos y corderos que convivirán, de niños jugando junto a serpientes sin peligro. Una creación restaurada, liberada de la maldición que la ha oprimido desde el Edén. Isaías 11:6-9 pinta un cuadro de armonía imposible para la mente humana, pero cierta para los que creen. Pero este reino no surge sin precio. Antes del milenio, la tierra atravesará la gran tribulación, ese periodo de angustia sin precedentes donde Dios juzgará el pecado acumulado por siglos. Armagedón es el clímax de ese juicio, donde el engaño del anticristo quedará expuesto y su poder será destruido por el resplandor de la venida de Cristo. 2 Tesalonicenses 2:8. Para Israel, este tiempo será de dolor y gloria a la vez. Zacarías 13:8-9 dice que 2/3 partes serán cortadas, pero un remanente será purificado como oro en el fuego. Es un cuadro duro de aceptar, pero muestra que la fidelidad de Dios se manifiesta incluso en medio del juicio. Ese remanente reconocerá al Mesías, llorará por aquel a quien traspasaron y se reconciliará con su Redentor. Lo que comenzó como pacto con Abraham, se cumplirá a plenitud bajo el reinado de Jesucristo. Mientras tanto, ¿qué pasa con el resto de la humanidad? Aquellos que sobrevivieron al juicio y no se levantaron contra Dios entrarán al milenio como súbditos del reino. Naciones que antes persiguieron a Israel vendrán a adorar en Jerusalén. Zacarías 14:16 lo confirma, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos,
y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Una profecía que aún hoy se celebra en parte, pero que tomará una dimensión global cuando Cristo reine visiblemente. Este cuadro nos obliga a reflexionar. Muchos viven como si todo terminara aquí y ahora, como si la vida fuera solo trabajo, metas personales y placeres pasajeros. Pero el plan de Dios siempre incluyó un final glorioso, un gobierno justo, una restauración de lo que fue roto por el pecado. Cada lágrima, cada injusticia, cada mártir, cada oración ignorada será vindicada bajo su reino. Y mientras esperamos ese día, tenemos una misión: anunciar esta esperanza. No como fanáticos del fin del mundo, sino como heraldos de un rey que vuelve. Nuestra predicación no es solo advertencia de juicio, sino anuncio de redención. El mundo necesita escuchar que hay un mañana donde la corrupción política, la maldad humana y la violencia cederán ante la autoridad perfecta del Hijo de Dios. En la siguiente parte, concluiremos este primer guión dejando una puerta abierta para la continuación. Exploraremos cómo el milenio desemboca en la última rebelión de Satanás, la victoria final de Dios y la promesa de una nueva creación donde no habrá llanto ni muerte. Porque si Armagedón marca el fin del viejo orden, también señala el inicio de la eternidad. El eco de la batalla de Armagedón retumbará en la historia como la confrontación más intensa jamás registrada. Pero, sorprendentemente, no marcará el fin definitivo de toda rebelión. La Biblia revela que, tras la derrota de los ejércitos de las naciones y la destrucción del anticristo, Satanás será atado y arrojado al abismo por 1000 años. Apocalipsis 20, 1, 3 lo dice claramente: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Durante este tiempo, la humanidad experimentará lo que siempre anheló pero jamás pudo lograr por su cuenta: una paz verdadera y duradera. Bajo el gobierno del Mesías, la tierra conocerá justicia perfecta. No habrá corrupción, ni tiranía, ni violencia desenfrenada. Las naciones que antes conspiraban contra Jerusalén acudirán año tras año para rendir homenaje al Rey de Reyes, reconociendo por fin su soberanía incuestionable. Pero incluso en este reino de paz, la naturaleza humana seguirá revelando su fragilidad. Aunque Satanás esté atado, la Biblia anticipa que habrá corazones que obedecerán externamente, pero guardarán rebelión en secreto. Un detalle que sacude nuestra lógica: ¿cómo es posible que, viviendo bajo el reinado visible de Cristo, algunos aún puedan rebelarse? La respuesta nos recuerda la esencia del pecado: no es solo una influencia externa, sino una condición interna del corazón humano. Isaías, Zacarías y Apocalipsis coinciden en mostrar que, al final de esos 1000 años, Satanás será soltado por un breve tiempo. Apocalipsis 20, 7-8 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Sorprendentemente, multitudes se unirán a este último levantamiento, engañadas una vez más por el adversario eterno. Este nuevo complot mostrará con crudeza que la rebelión contra Dios no depende de circunstancias externas, sino de la disposición del corazón. Incluso en un mundo perfecto, sin hambre, sin injusticia, sin tiranos, la humanidad probará por última vez su incapacidad de gobernarse a sí misma lejos del Creador. Sin embargo, este levantamiento final no durará mucho. El mismo Apocalipsis declara que descenderá fuego del cielo y consumirá a los rebeldes. Satanás, el gran engañador, será lanzado para siempre al lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta. Esta será la derrota definitiva, el punto final a milenios de corrupción, dolor y separación. Después de esto, se abrirán los libros. Apocalipsis 20, 11-12 describe un momento escalofriante y glorioso: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El juicio final sellará el destino de cada ser humano que rechazó la gracia de Dios. Para los redimidos, sin embargo, se abrirá la puerta de una nueva creación. Juan, en Apocalipsis 21, vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
En ese lugar no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. El pacto eterno se consumará y nada volverá a separarnos de su presencia. Pero este futuro glorioso no es solo un relato para tranquilizar corazones. Es una realidad que debe sacudirnos hoy. Nos recuerda que nuestra esperanza no está en gobiernos, tratados, ni sistemas humanos. Está en Cristo, quien pronto regresará para cumplir cada palabra prometida. Mientras tanto, los signos siguen multiplicándose. Las tensiones alrededor de Israel no cesan, cada día surge un nuevo informe, un nuevo tratado, una nueva amenaza. El escenario se recalienta, la batalla espiritual se intensifica y las piezas se mueven hacia ese último valle, Armagedón. Aquí es donde termina este primer tramo de nuestro viaje profético. Pero lo más impactante aún está por narrarse. ¿Qué ocurrirá cuando Satanás sea soltado? ¿Cómo será esa última rebelión? ¿Qué señales podemos observar ya que apunten a ese milenio y a la preparación de ese desenlace final? La respuesta se despliega como un pergamino, revelando paso a paso que el fin está más cerca de lo que pensamos. Que las naciones siguen marchando contra Israel. Que la rebelión sigue latente en muchos corazones. Y que el rey pronto vendrá a reclamar lo que le pertenece. Ahora más que nunca, este no es un mensaje para provocar miedo, sino para avivar la fe. Para despertarnos del letargo y recordarnos que, aunque todo parezca oscurecerse, la victoria ya está escrita. Israel será defendido. El enemigo será derrotado. Y la iglesia, glorificada. La tierra volverá a quedar en silencio. Después de la última gran batalla, los campos de Megiddo estarán cubiertos de armas abandonadas, escudos rotos y armaduras quemadas por el fuego del juicio. Las naciones habrán sido sometidas, el enemigo atado, la rebelión aplastada, y por primera vez en la historia, el mundo conocerá la paz verdadera bajo el reinado perfecto del Mesías. Pero en el corazón de la profecía bíblica siempre hubo un detalle inquietante: este silencio no será eterno. Durante 1000 años, Cristo reinará con justicia desde Jerusalén. Sus leyes serán ley universal. Las naciones peregrinarán a la ciudad santa para adorar y celebrar las fiestas solemnes como Zacarías lo anunció, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Zacarías 14:17. Habrá prosperidad, abundancia y justicia. El lobo morará con el cordero, la tierra dará su fruto sin plagas ni espinas. Y sin embargo, el corazón humano seguirá guardando una verdad: aún con todo eso, muchos no querrán someterse al rey por amor. Satanás, durante ese milenio, permanecerá encerrado, impotente. El gran dragón que por siglos sedujo imperios, reyes y pueblos, reducido a nada. Pero Juan vio algo más: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Apocalipsis 27. Y aquí comienza la última escena de esta guerra cósmica. La liberación del enemigo no será un accidente, sino parte del plan perfecto de Dios para exponer, una vez más, la naturaleza de la humanidad caída. Muchos preguntan, ¿por qué Dios permitirá que Satanás salga de nuevo si ya fue derrotado? La respuesta es tan impactante como justa. Porque incluso bajo un reino ideal, sin corrupción, sin guerra, sin hambre, el hombre demostrará que la raíz de su rebelión no depende del diablo, sino de su propio corazón. Así como Adán desobedeció en el Edén perfecto, millones se unirán a Satanás aunque vivieron 1000 años bajo la justicia de Cristo. Juan describe esta última traición como una marea que vuelve a levantarse y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Apocalipsis 28. Gog y Magog, símbolos de rebelión perpetua, resurgen como eco de Ezequiel. Y en un abrir y cerrar de ojos, multitudes se alinearán contra el campamento de los santos, rodeando la Jerusalén que por siglos celebró paz. Es un momento que desafía toda lógica. ¿Cómo pueden levantarse contra el Mesías que reinó entre ellos? ¿Qué locura ciega a tantas multitudes? Es la confirmación de que el pecado es más profundo que la circunstancia, es una raíz de orgullo, autosuficiencia y rechazo a la autoridad de Dios.
La rebelión final es el grito desesperado de la humanidad que se niega a confesar que solo Cristo es Señor. Pero esta vez no habrá espacio para batallas prolongadas. No habrá ejércitos enfrentándose cuerpo a cuerpo. La Escritura lo deja claro, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Apocalipsis 29. En un instante, toda resistencia será aplastada. No habrá negociación, ni tratado de paz, ni segundo intento. El engañador será arrojado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta ya están, para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. En este momento, la historia humana como la conocemos se cerrará. Y comenzará algo nuevo, el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:11 describe la escena, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Todos los muertos, grandes y pequeños, comparecerán. Nadie escapará. Reyes, pobres, soldados, líderes religiosos, ateos, profetas, todos serán medidos por el mismo patrón, si sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esta parte de la profecía, tan ignorada por muchos púlpitos, nos recuerda que cada decisión tiene peso eterno. Las naciones marcharon contra Israel creyendo que podían borrar la promesa. Satanás levantó la última rebelión pensando que aún podía ganar. Pero la justicia de Dios es absoluta. Cada lágrima derramada injustamente será vengada. Cada mártir olvidado será honrado. Cada traición será juzgada. Para los que hoy escuchan este mensaje, la advertencia es clara: no esperes ver fuego del cielo para creer. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo de escribir tu nombre en ese libro con la tinta de la fe en Cristo. Mañana podría ser demasiado tarde. Este primer vistazo de nuestro segundo relato abre la puerta a la pregunta inevitable: ¿qué viene después del juicio? Juan nos regala la visión de una nueva creación: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Y vio la nueva Jerusalén, una ciudad como ninguna otra, bajando del cielo, adornada como esposa para su esposo. Ahí se acabará todo dolor. Ahí se cumplirá la esperanza que sostiene a millones de corazones hoy. Pero para llegar ahí, primero debemos pasar por la confrontación final, la rebelión de Gog y Magog, el fuego que consume, el juicio y la separación definitiva entre vida eterna y condenación. En la próxima parte, desglosaremos cómo será esa nueva Jerusalén, cómo vivirá Israel redimido, cómo la humanidad reconciliada con Dios habitará una tierra sin maldición y sin lágrimas. Porque el fin que muchos temen es, en realidad, el principio de la eternidad para aquellos que confían en la promesa. El juicio del gran trono blanco no es solo el cierre de una historia, es el portal hacia la eternidad prometida. Para millones, será el momento más temido: enfrentarse cara a cara con aquel a quien despreciaron, ignoraron o negaron toda su vida. Para otros, será la culminación de una esperanza guardada con lágrimas, persecución y fe inquebrantable. Allí no habrá abogados, ni testigos falsos, ni argumentos retorcidos. Solo la verdad absoluta saliendo de la boca del juez justo. Juan escribe con una claridad que corta el alma: y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Todo lo que alguna vez se hizo, se dijo o se pensó, estará allí. Las obras ocultas, las intenciones secretas, las traiciones disfrazadas, las palabras hirientes que nadie escuchó más que la víctima y Dios. Ningún archivo celestial se perderá. Y para aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida, la sentencia será irreversible. Pero para el pueblo redimido, para Israel restaurado y para la iglesia fiel, este juicio es el umbral de la gloria eterna. El apóstol Juan describe cómo, después de consumar la derrota definitiva de Satanás, Dios renueva toda la creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Es como si la corrupción que contaminó cada rincón de la tierra desde el Edén fuera purificada de una vez y para siempre. La imagen más impactante es la Nueva Jerusalén. No una ciudad construida con ladrillos y cemento, sino una obra maestra celestial, descendiendo del cielo,
preparada por Dios mismo. Juan la describe como una esposa ataviada para su esposo, perfecta, pura, radiante. Las calles son de oro puro, los cimientos adornados con piedras preciosas, sus puertas hechas de perlas. Todo símbolo de corrupción humana queda reemplazado por la perfección divina. Pero la mayor maravilla no es la arquitectura, sino la presencia. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. El anhelo que late desde el Génesis, caminar con Dios cara a cara, se cumplirá para siempre. Ya no habrá más templos, porque el Cordero es el templo. No habrá sol ni luna, porque la gloria de Dios lo iluminará todo. Para Israel, esto es la consumación de cada promesa. El pacto hecho con Abraham, renovado con Isaac y Jacob, reafirmado a través de Moisés y los profetas, hallará su plenitud. Israel no será más una nación acosada, dividida ni traicionada. Será la cabeza de todas las naciones, un pueblo sacerdotal en medio de un mundo redimido. Las lágrimas de generaciones enteras, el exilio, los pogromos, el holocausto, los ataques sin fin, todo será borrado por la mano misma del Dios que prometió jamás abandonar a su pueblo. Y para nosotros, injertados en el olivo por la gracia de Cristo, esta promesa es igualmente nuestra herencia. Pablo lo explicó en Efesios: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Un solo pueblo, una sola familia, un solo reino. Pero hay algo más profundo que muchos pasan por alto: en esa tierra renovada no habrá espacio para el pecado, ni para el orgullo, ni para la muerte. Apocalipsis 21:4 lo proclama: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La herida del Edén sanará para siempre. Esto plantea una pregunta: si así termina la historia, ¿qué hacemos hoy? ¿Cómo vivimos mientras esperamos? Pedro responde con un eco que atraviesa siglos: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? 2 Pedro 3:11. Este mensaje no es para asustar, sino para despertar. Para sacudirnos de la tibieza espiritual. Para recordarnos que nuestra ciudadanía no es de este mundo y que cada decisión cotidiana resuena en la eternidad. Muchos hoy dudan. Otros se burlan. Algunos incluso dentro de la iglesia viven como si este final jamás fuera a llegar. Pero las señales están allí, tan claras como los titulares de cada día. Las tensiones en Medio Oriente, la persecución creciente contra los que guardan la fe, la oscuridad moral que avanza. Todo apunta a que la hora está cerca. Y aquí estamos nosotros, intercesores, centinelas en los muros de Jerusalén. No para predecir fechas ni alimentar miedos, sino para proclamar esperanza. Porque mientras las naciones traman, mientras los poderosos conspiran, el pueblo de Dios ora, espera y anuncia que el Rey pronto viene. En la siguiente parte, entraremos en detalle en la visión de esa nueva Jerusalén, sus puertas abiertas, su río de vida, su árbol que sana las naciones, su luz eterna que jamás se apaga. Porque conocer este destino no solo consuela, transforma cómo caminamos hoy, cómo amamos, cómo servimos y cómo esperamos. La visión de la Nueva Jerusalén no es solo una promesa para adornar sermones, sino una revelación que quiebra toda lógica humana. Juan, el discípulo amado, tembló ante lo que vio. Después de siglos de guerras, traiciones, exilios y rebeliones, Dios mostró un destino tan glorioso que ninguna mente podría imaginarlo sin su espíritu. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Apocalipsis 21, 10-11. Esta ciudad no se parece a ninguna metrópoli que conozcamos. No hay corrupción ni pobreza escondida detrás de muros dorados. Todo en ella refleja pureza y gloria. Sus muros son de jaspe, sus calles de oro puro, transparente como vidrio. Sus cimientos están adornados con 12 piedras preciosas: jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, sardónice, sardio, crisólito, berilo, topacio, crisopraso,
jacinto y amatista. Cada piedra, un recordatorio de que la gloria de Dios se manifiesta en la diversidad y belleza perfecta de su creación. Las puertas de la ciudad son 12 perlas gigantes, cada una hecha de una sola perla. No hay guardias armados ni torres de vigilancia. No se cierran de noche, porque en esta ciudad no hay noche. La oscuridad ha sido vencida para siempre. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21-23. En el centro de la ciudad fluye un río de agua viva, claro como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río, el árbol de la vida da fruto cada mes, y sus hojas sirven para la sanidad de las naciones. Imagina ese cuadro, un mundo sin hospitales, sin farmacias, sin clínicas abarrotadas. El árbol de la vida que una vez fue vedado en Edén vuelve a estar al alcance de todos, asegurando salud, vida y plenitud. Esta imagen de sanidad habla de más que cuerpos curados, habla de pueblos reconciliados, heridas históricas cerradas para siempre. Naciones que durante siglos levantaron muros de odio, prejuicio y violencia, se verán sanadas bajo la luz de la gloria de Dios. No habrá fronteras que dividan ni idiomas que confundan. El idioma será uno solo, la adoración al Cordero. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Apocalipsis 21-27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, esta ciudad no será un refugio para quienes mantuvieron su corazón endurecido. No importa cuán moral o religioso haya parecido alguien en la tierra, solo los lavados por la sangre del Cordero entrarán. La santidad será la atmósfera natural de la eternidad. Y es aquí donde Israel ocupa un lugar de honor. Las puertas de la ciudad llevan los nombres de las 12 tribus de Israel. Los cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Todo en la estructura eterna muestra que Dios cumplió su promesa, injertó gentiles, rescató a su pueblo, unió dos casas en una sola familia. Lo que comenzó con Abraham encuentra su consumación en una ciudad que no se corrompe ni se derrumba. Para muchos hoy, Jerusalén es solo un lugar de conflicto. Una capital disputada, centro de tensiones religiosas, políticas y militares. Pero Dios ya preparó otra Jerusalén, incorruptible, eterna, donde no se escuchará jamás una sirena de alerta, ni estallarán bombas, ni llorarán madres por sus hijos caídos. Cada piedra será testigo de la fidelidad de Dios. Mientras esperamos esta ciudad, somos llamados a vivir como ciudadanos de ella. Pablo lo dijo con valentía, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Vivir como ciudadanos de la Nueva Jerusalén significa resistir la corrupción de este siglo, rechazar la mentira disfrazada de modernidad y abrazar la santidad como forma de vida. Significa también ser luz en la oscuridad. Mientras el mundo se burla de las profecías, mientras los poderosos mueven piezas para aislar a Israel, los hijos de Dios interceden, predican y preparan su corazón. Porque aunque la Nueva Jerusalén aún no descienda, el reino ya está dentro de nosotros. Cada acto de fe, cada oración, cada sacrificio por amor a Cristo es una piedra viva que se suma a esa ciudad eterna. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 1, 2. Lo que Él prometió, pronto se manifestará. En la próxima parte, veremos qué significa reinar con Él para siempre. Cómo será vivir sin muerte, sin dolor y sin separación. Y cómo esta esperanza nos impulsa a no rendirnos hoy, mientras las naciones siguen marchando contra Israel, cumpliendo sin saberlo el plan de Dios. La promesa del reino eterno no es una simple esperanza, sino la certeza inquebrantable que sostiene a cada creyente en medio de las tormentas de la historia. En Apocalipsis 22:5 se nos revela una realidad que supera toda comprensión humana, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta luz, que no es solo una metáfora, es la manifestación perfecta y perpetua de la gloria divina, la fuente misma de vida y poder en el nuevo cielo y la nueva tierra.
Reinar con Cristo significa compartir su autoridad y su gloria, vivir en comunión perfecta con Él, en un mundo donde la muerte, el dolor y el pecado ya no existen. No es un reinado basado en la fuerza humana o en la política, sino un gobierno eterno de justicia, paz y amor que transforma toda la creación. El concepto del reinado eterno es central en la Escritura y se presenta como la consumación del propósito divino, restaurar todo lo que fue perdido con la caída del hombre en el Edén. Pero para vivir hoy a la luz de esta promesa, debemos comprender el desafío que implica permanecer fieles en medio de un mundo hostil. El profeta Daniel advierte que en los últimos tiempos muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, pero también que los impíos actuarán impíamente, Daniel 12:10. Esto revela una realidad fundamental: la fidelidad no es un camino fácil ni garantizado, sino una lucha constante contra las fuerzas de la oscuridad que buscan desviarnos de nuestra esperanza. En ese contexto, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes diciendo: más que vencedores somos por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. Esta victoria no depende de nuestras fuerzas, sino del amor y la gracia de Cristo que nos sostiene y nos capacita para resistir. Vivir como vencedores implica caminar en santidad, fe y perseverancia, confiando en que Dios está al control incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Mientras las naciones marchan contra Israel y la batalla espiritual se intensifica, la Iglesia tiene un papel fundamental. Somos llamados a ser luz en la oscuridad, sal que da sabor y preserva. Nuestra misión es interceder por Israel, proclamar la verdad profética con valentía y preparar corazones para el encuentro con Cristo. La soberanía divina está garantizada, pero Dios desea que seamos participantes activos en su plan redentor. Además, la restauración no se limita a Israel o a la Iglesia, sino que incluye toda la creación. La tierra misma será liberada de la corrupción y la maldición que la ha afectado desde la caída. Isaías 65, 17-25 describe este tiempo de renovación donde ya no se oirá clamor ni llanto en ella y donde el lobo y el cordero se alimentarán juntos. Este es el ideal divino de armonía total que Dios cumplirá plenamente en su reino. Pero mientras aguardamos esta nueva creación, enfrentamos una realidad palpable: la hostilidad contra Israel crece, las naciones conspiran y la oscuridad avanza. Los eventos profetizados en las Escrituras se manifiestan ante nuestros ojos, y es imposible ignorarlos. Sin embargo, en medio de esta crisis global, hay una esperanza firme y viva que debemos sostener y proclamar. Este mensaje no es para infundir miedo, sino para fortalecer la fe y despertar la vigilancia. Vivir con la certeza del regreso de Cristo cambia radicalmente nuestra perspectiva, nos llama a vivir con integridad, amor y esperanza, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Significa estar preparados, no solo espiritualmente, sino también en actitud, dispuestos a ser testigos fieles en tiempos difíciles. Finalmente, debemos recordar que el reino eterno que Jesús promete no es una mera ilusión, sino una realidad futura que transformará todo lo que conocemos. En él, encontraremos descanso para el alma, justicia para los oprimidos, y vida abundante para todos los que confían. Por eso, mientras las naciones marchan y las sombras se extienden, podemos caminar seguros, porque el Señor de la historia tiene la victoria asegurada. En la próxima parte, exploraremos las señales visibles que anuncian el acercamiento de estos tiempos, cómo discernirlas con sabiduría y cómo responder con valentía, manteniendo la esperanza viva en medio de la tormenta. La tensión que rodea a Israel hoy no es casualidad ni un simple conflicto geopolítico. Es la manifestación viva de profecías pronunciadas hace miles de años. Cada noticia, cada atentado, cada tratado roto, cada discurso que exige la desaparición de Israel es un eco directo de las Escrituras. Cuando uno observa los titulares y escucha las declaraciones de líderes mundiales, entiende que la palabra de Dios no miente, las naciones realmente marchan contra Israel. Los profetas lo anunciaron con detalles precisos. Ezequiel, en el capítulo 38, describe la coalición final que se levantará contra el pueblo escogido. Gog y Magog no son solo nombres misteriosos, sino símbolos de pueblos que, influenciados por la rebelión satánica, decidirán desafiar el pacto eterno entre Dios y su nación. Esta multitud reunida de los cuatro rincones de la tierra es una evidencia de que el conflicto que empezó en Génesis aún late en la humanidad,
la lucha entre la obediencia a Dios y la rebelión de Satanás. Hoy, vemos tratados de paz que se firman y se rompen como hojas al viento. Las alianzas entre potencias se sellan con intereses ocultos. El Medio Oriente es un tablero de ajedrez donde cada movimiento estratégico tiene raíces espirituales profundas. Lo que para el mundo es mera diplomacia, para el creyente es confirmación de que las Escrituras están vivas. El Salmo 83 profetiza una conspiración específica: Dios mío, no guardes silencio. Han conspirado astutamente contra tu pueblo, y consultan contra tus protegidos. Han dicho, venid, y destruyámoslos para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Salmo 83, 1, 4. ¿No es eso lo que vemos cada día en declaraciones de gobiernos hostiles? ¿No es eso lo que corean multitudes que claman por la desaparición de Jerusalén? Pero Dios no calla. Isaías 31, 5 asegura que el Señor protegerá a Jerusalén como aves que revolotean sobre su nido. La protección divina es invisible, pero impenetrable. A lo largo de la historia, Israel ha sobrevivido imperios, exilios, holocaustos, guerras y atentados. ¿Cómo explicar que una pequeña franja de tierra rodeada de enemigos se mantenga firme siglo tras siglo? Porque detrás de cada muro de piedra, hay un muro espiritual construido por el pacto eterno de Dios. La Iglesia, mientras tanto, no debe permanecer pasiva. El apóstol Pablo enseña en Romanos 11 que Israel no fue desechado, sino que su endurecimiento parcial abrió la puerta para que el Evangelio alcanzara a las naciones. Hoy, el cuerpo de Cristo tiene una deuda de amor y oración con el pueblo que nos dio la ley, los profetas y, sobre todo, al Mesías. Orar por la paz de Jerusalén es más que una consigna, es alinearse con el corazón de Dios. Mientras las naciones se preparan para el Armagedón, la Iglesia debe prepararse para la gloria. No con miedo, sino con discernimiento. Jesús advirtió, cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21-28. Cada misil lanzado, cada alianza que se firma contra Israel, cada intento de borrar su nombre del mapa, debe recordarnos que el Rey está a las puertas. No es casualidad que Israel sea el reloj profético del mundo. Lo que allí ocurre impacta a toda la humanidad. Jerusalén no es solo una ciudad, es el epicentro del plan redentor de Dios. Allí murió y resucitó el Salvador. Allí regresará. Y allí establecerá su trono eterno, desde donde regirá con justicia y verdad a todas las naciones. Pero este conocimiento no es para sentarse a esperar. Es una llamada a interceder, a compartir el Evangelio con urgencia, a preparar corazones para lo que viene. Porque aunque el mundo se sacuda, la Iglesia debe brillar. La oscuridad no prevalecerá contra la luz. El Cordero venció, y su victoria es nuestra bandera en medio de la tormenta. En la próxima parte, profundizaremos en cómo las señales actuales encajan en este reloj profético. Revelaremos cómo discernir la verdad en un mar de engaños y cómo sostener la fe cuando el mundo entero parece alinearse contra el plan de Dios. Porque aunque las naciones se levanten, el que guarda a Israel no duerme. Las señales están frente a nosotros, tan visibles como el sol del mediodía, pero pocos quieren verlas. El mundo sigue buscando explicaciones políticas, soluciones diplomáticas, pactos de paz que se rompen antes de firmarse. Sin embargo, detrás de cada noticia, cada nuevo conflicto y cada discurso contra Israel, late la misma verdad eterna: la palabra de Dios se cumple, palabra por palabra, sin faltar una tilde. Jesús fue claro cuando habló del final de los tiempos. Sus discípulos, ansiosos, le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. La respuesta del Maestro resonó como un eco para todas las generaciones: guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares. Pero también les advirtió de algo aún más peligroso: el engaño espiritual. Mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4. Hoy, vivimos rodeados de voces. Voces que proclaman falsos cristos, doctrinas que diluyen la verdad, mensajes que prometen paz y prosperidad sin arrepentimiento. Mientras tanto, Israel sigue bajo fuego real y espiritual. Cada misil que se dispara,
Cada tratado que se rompe, cada amenaza nuclear son recordatorios de que el escenario está listo para la gran confrontación. Pero el mundo sigue dormido. Las escrituras nos llaman a velar y orar. Velar no es solo mirar al cielo, esperando señales milagrosas. Es discernir los tiempos, interpretar los titulares con ojos espirituales y mantener viva la esperanza. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Y agregó, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5:4. Los hijos de la luz no viven distraídos. Mientras las naciones afilan sus lanzas contra Israel, la Iglesia debe afilar su fe. Hoy más que nunca, la batalla se libra en la mente y en el corazón. El espíritu del engaño opera con sutileza, disfrazando la mentira de verdad y la oscuridad de luz. Por eso, Jesús insistió, estad preparados. La fe no se improvisa en la hora final. Se cultiva cada día, en la oración, en la palabra, en la comunión con otros creyentes. Es vital entender que el Armagedón no es solo una batalla militar. Es la consumación de un conflicto espiritual que empezó en el Edén, cuando la serpiente susurró la primera mentira. A lo largo de la historia, Satanás intentó destruir la simiente de la promesa, primero incitando a Caín contra Abel, luego usando imperios para oprimir a Israel, persiguiendo profetas, martirizando apóstoles y, finalmente, crucificando al Hijo de Dios. Pero cada intento fracasó, porque el Cordero venció en la cruz. Hoy, esa victoria es la garantía de que ningún plan del enemigo podrá borrar el pacto de Dios con su pueblo. Aunque las naciones se unan, aunque los ejércitos rodeen Jerusalén, aunque se levanten falsos líderes prometiendo una paz mentirosa, la verdad es inquebrantable, el que guarda a Israel no dormirá ni dormitará. Salmo 121, 4. Los creyentes están llamados a ser centinelas en los muros espirituales de Sión. No podemos ser espectadores pasivos. Cada oración por Israel es un muro levantado. Cada palabra profética es un escudo. Cada alma ganada para Cristo es una victoria que debilita las tinieblas. La Iglesia tiene autoridad para atar y desatar, para interceder y declarar la palabra viva sobre las naciones. Pero también debemos mirar dentro. ¿Estamos listos? ¿Ocupamos nuestro lugar como embajadores del reino o nos distraímos con los afanes de este mundo? La pregunta de Jesús sigue resonando, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Es hora de examinar el corazón, de desechar la tibieza, de encender la lámpara y mantenerla encendida. Mientras el escenario mundial se alinea para la última confrontación, cada creyente debe recordar que no somos huérfanos en medio del caos. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos equipa para permanecer firmes. La Biblia asegura, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. No se trata de temer, sino de despertar. En la siguiente parte, profundizaremos en la consumación de esta guerra espiritual, el regreso triunfal del Mesías, el Armagedón culminante y la derrota definitiva del engañador. Porque aunque el mundo tiemble, la victoria pertenece a Cristo y a todos los que esperan en Él. El eco de los tambores de guerra retumba en cada rincón del planeta. Mientras los líderes se reúnen en cumbres secretas, mientras los ejércitos se posicionan y los misiles se prueban en la penumbra, el pueblo de Dios mira hacia lo alto, porque sabe que todo esto no es más que el preludio de una gloria inminente. El Armagedón no es un mito ni una exageración. Es el clímax de un conflicto milenario que pronto se sellará con la venida triunfal del Rey de Reyes. El libro de Apocalipsis nos ofrece una imagen clara y sobrecogedora de ese día final. Juan, exiliado en Patmos, vio lo que nadie había visto, los cielos abiertos, y aquel que cabalga un caballo blanco, llamado Fiel y Verdadero. Sus ojos como llama de fuego, su cabeza coronada de muchas diademas y de su boca una espada aguda para herir a las naciones. Él es el Verbo de Dios. No viene como el Cordero que fue inmolado, sino como el León de Judá, el juez de vivos y muertos. Mientras las naciones se reúnen en el valle de Megido, confiadas en su poder, en su tecnología y en su arrogancia, el cielo se abrirá.
Lo que empezó en un pesebre en Belén y se consumó en una cruz fuera de Jerusalén, ahora se manifestará ante todos los ojos. Jesucristo regresará para reinar. Ningún ejército podrá resistir su palabra. Ningún misil podrá detener su gloria. Ningún pacto humano podrá anular su decreto. Zacarías 14 describe con detalle esa escena, y Jehová saldrá y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Zacarías 14, 3-4. El mismo monte que lo vio ascender, lo verá regresar. Y cuando sus pies toquen la tierra, se partirá en dos, declarando que todo poder humano se derrumba ante el poder del Altísimo. En ese día, Israel entenderá plenamente. Los ojos que estuvieron velados verán a aquel a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito. No habrá más confusión, no habrá más división. El remanente de Israel reconocerá que Yeshua es el Mesías prometido, el único capaz de traer paz verdadera a Jerusalén y al mundo entero. Pero para la Iglesia, este momento no será una sorpresa. Será la esperanza largamente aguardada. Pablo dijo a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. 1 Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Esta promesa no es un mito, es un ancla para el alma en medio de la tormenta. El Armagedón será el fin del sistema de injusticia, del engaño, de la corrupción. Satanás será atado por 1000 años. Cristo reinará desde Jerusalén y su pueblo con él. Se cumplirá la oración más repetida: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El león rugirá y toda rodilla se doblará. Reyes, gobernantes, ricos, poderosos, todos comparecerán ante el trono del Cordero. Y los que persistieron en la rebelión conocerán su justicia sin mezcla de misericordia. Para los que guardaron la fe, para los que se mantuvieron firmes cuando era más fácil rendirse, para los que intercedieron por Israel y proclamaron la verdad aunque fueran burlados, habrá coronas de gloria. La muerte será vencida, el llanto será borrado y la nueva Jerusalén descenderá como una novia adornada para su esposo. El reino eterno no tendrá fin. Este mensaje no es para atemorizar, sino para encender la fe. Vivir a la luz de este final transforma cómo trabajamos, cómo hablamos, cómo oramos, cómo amamos. Sabemos que lo que hacemos aquí resuena en la eternidad. Cada oración por Jerusalén, cada lágrima derramada por una nación perdida, cada semilla de fe plantada en corazones endurecidos, tendrá eco cuando Cristo reine. Hoy, cuando veas un titular que hable de Israel, recuerda, no es un simple lugar en un mapa, es el corazón del plan de Dios. Cada conspiración contra Jerusalén confirma que la Escritura es viva. Cada amenaza que se levanta es solo un paso más hacia la manifestación de la gloria. No temas cuando oigas de guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos o persecuciones. Alza tu cabeza. Tu redención está cerca. Este es nuestro llamado: permanecer firmes, velar y orar, proclamar que Cristo vive y que vuelve. Que tu fe no se apague, que tu lámpara arda con más fuerza mientras la noche se oscurece. Porque aunque las naciones marchen contra Israel, el que guarda a su pueblo nunca duerme ni se adormece. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.